Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, ya saben que hace como unos 5 días más o menos han llegado los cambios de balances al juego, donde ya hemos subido un video hablando de las especificaciones de los nerf, buff y reworks que han llegado. Y bueno, chicos, hoy toca probar hoy toca probar el mayor cambio sin sentido que tuvo este cambio, valga la redundancia. Y es que ya saben que al Aratomis le han subido la velocidad de 5.88 a 6.25, perdón, lo cual no tenía ningún sentido, ya que estos cambios, pues, más que todo fueron por consejos de la comunidad o para equilibrar el juego, y el Aratomis, nadie pidió nada para el Aratomis, así que no tuvo ningún sentido lo del cambio del Aratomis, lo cual pues afecta a muchos en EVOs bajos o intermediarios, obviamente, porque quita la posibilidad de el asteroide de ser ahora un counter directo, bro. Sí, adiós asteroide gestal como el counter de los Aratomis. Sí, chicos, ¿por qué? Porque ahora tienen la misma velocidad, así. Indirectamente han sacado al asteroide del meta. Bueno, obviamente asteroide sigue siendo de los mejores mutantes del juego, así que se seguirá usando. Pero ¿qué pasa? Que obviamente nosotros siempre buscamos atacar rivales de Evo más alto para que nos den más puntos. Pero ya no podemos contar con el asteroide para atacar a otros Aratomis. ¿Por qué? Porque nos van a ganar por orbes. Así que eso es bastante molesto y sinceramente me molesta, aunque no mucho, porque obviamente el Aratomis cuenta con muchos counters actualmente. Ahora pues lo puedes parar con cualquier mutante más o menos, o sea, cualquier mutante aceptable. Y bueno, ojo, poco se habla, pero les recuerdo, no solamente le subieron la velocidad, sino que también les bajaron la vida. Le quitaron 50 puntos de vida. No es mucho, pero es que en realidad es muy poco lo que le quitaron. Deberían de haberle quitado unos 100 o 150 puntos, no 50. Pero también le reducieron la habilidad de debilitamiento. Era de un 25%, ahora a un 20% es lo que debilita el mutante. ¿Que se va a notar? Pues sí, yo creo que se va a notar en aquellos mutantes de muy fuerte fortalecimiento, como los tanques. Y ya veremos justamente en este video cómo funcionará pues el Aratomis con este nuevo cambio. Aunque ya les digo yo que parece más un buff que un reward, porque el nerf de la vida no se nota mucho. Por ejemplo, el cameo. El cameo es un mutante doble somorfito que en este cambio de balances pues le subieron mucho la velocidad de 7.69 a 8.33, casi la misma cantidad que el Aratomis, matemáticamente equilibrando, pero le quitaron 400 puntos de vida, y eso que él es un mutante más rápido, así que es como que un poco injusto lo del Aratomis, que le subieran técnicamente el mismo provecho de velocidad y apenas le quitaron 50 puntos, mientras que al compa cameo le quitaron 400. Así que ok, chicos, vamos a probar los Aratomis. Lo malo es que aquí no los tengo muy maxeados, que digamos. Estuvimos haciendo unos combates para establecer buena línea de puntos. Y ok, el rival obviamente parece tener la típica de un Cyber con sable, doble mítico, doble sable. La típica, ¿no? O Aratomis también. Aratomis pero con un Cyber mítico. Ok, puede tener varias cositas. Así que obviamente iremos con el combo de los dos Aratomis para probarlos. Y el Proyecto 3v3 como mutante veloz que nos ayude. Como mutante veloz que nos ayudes. Y vamos a comprobar cómo está el Aratomis ahora con su nueva velocidad. Como les digo, contra otros mutantes no se va a notar mucho. O sea, la diferencia de velocidad igual no se nota porque tú le colocas velocidad y los 11.11 igual no te doblegaban. Pero el problema es eso, que indirectamente te sacan del meta al asteroide para combatir a los Aratomis. Más que todo en el modo de tú atacar. ¿Por qué? Porque van a tener la misma velocidad y ok. Van a tener la misma velocidad de los Aratomis y el Aratomis del rival te va a ganar por Evo. Un ejemplo. Ok, hago muy... Uy, de nada muere de múltiple ese Spin Fury. Pero ok, vamos a probar el debilitamiento. Vamos a ver si lo debilitamos algo.
Uf, en realidad, papus, cuidadito, lo del debilitamiento, aunque se nota. Se nota bastante aunque ustedes no lo crean. Ok, me hubiera llevado al Urgan mejor de one shot. No sé por qué no lo pensé. Pero... Y pierdo. Y pierdo por no haber hecho eso, bro. Y pierdo por no haber hecho eso. Se nota lo del debilitamiento, chicos. Le di 2 golpes al Urgan, que no tenía Forta. Me superaban Evo, sí. Me faltaba maxear al segundo Aratomi, sí, pero... Uff. Una prueba para que vean que lo del debilitamiento sí se ha llegado a notar. Pero perdón por mi error allí estratégico. Todos somos humanos. Así que sí, tenía que haber hecho... Ok, miren, el rival puede que tiene de defensa el asteroide. Así que obviamente yo voy a meter los 2 Aratomi de velocidad. Por si acaso yo voy a llevar la pesadilla viviente. O un Gloober no, porque me sacaría un poquito más de ventaja contra el asteroide. La pesadilla más que todo es para el control de veloces. Y van a ver que a su asteroide le voy a ganar en velocidad. ¿Por qué? Porque mataron al asteroide para enfrentar a Aratomis. Y miren. Ah, pero claro, este rival tiene velocidad level 3. Pero igual, le iba a ganar. Así que todos coloquen ese F-Sote, esa F-Sota. F-Sota. Por el asteroide gestal, papu, que ya no te va a servir para enfrentarte a los Aratomis. Claro, eso le puede dar incluso un poquito más de valor a la combinación del asteroide ahora con Forta. Depende de cómo te enfrentes a ellos. Depende. Pero sí, ya no vas a poder tener con comodidad enfrentarte a los asteroides. De hecho, miren, ese medio one shot. Pero es que ya le gané en velocidad y ya ganándole en velocidad, pues ya puedes hacer un destrozo enorme. Ok, esto por aquí. Uy, malas noticias, malas noticias, malas noticias. Pensé que no iba a morir de un one shot. Uf, me va a ganar el heredero, ¿no? Ok. Bueno, me queda confiar en la etiqueta porque este ataque fortalecido se va a bajar al Aratomis. Uy, no se lo baja. No le daba el daño, mejor. No le daba el daño. Ok. My error. Pero miren. Ya le doblego sin problemas al heredero. Antes no lo hacía, ¿no? Ah, no, que este no tiene velocidad. Ok. Ya me había alarmado. Pero cuidadito que doble fortalecido. El debilitamiento mío ya disminuido. No le debería de aguantar el golpe. Para ver. Si pegó 42.000, pero un fortalecido nada más, doble fortalecido, debe de pegar pues sus 65, pero claro, le voy a debilitar otros 7.000. No me quiero arriesgar así le hace el debilitamiento o no, chicos. ¿O qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Me arriesgo? Es que ya perdimos un combate, me arriesgo. ¡Ping! Me arriesgo, pero miren, es que queda 2.000 de vida, bro. Queda 2.000 de vida exactamente. Bro, sí. Es que claro, este heredero está... No, es que el heredero ese está bien armado, pero... locura, bro. Que miren, le doblego siempre al heredero. O sea, después de un turno le doblego al heredero siempre. Locura total, papus. Locura total. Y gano. Y perfecto, me llevo 10 puntos. Vaya combo el del rival. Ok, me gustaría atacar a este rival más que todo porque tiene lo combinado de Cybers. Por ejemplo, para enfrentar los típicos de los Spin Furies y eso. Pero, ¿qué pasa? Que también puede ser un típico combo molesto si no llevo un veloz. Por ejemplo, la pesadilla viviente. Porque ahorita viene, me saca un doble sable Aratomis y un doble Cyber. O me puede sacar la de doble Spin Aratomis sin problemas. Uno de esos 2 combos. Y bueno, me saca la rara que les digo. Claro, solo que sin un Aratomis. Cuidado, que como les digo, el nerf... ¡Au, bro! Counter, como les dije. Este cambio de balance, pues el Aratomis lo hace más susceptible ahora a los combos de respuesta. Así que cuidado con los combitos de respuesta que se hagan meta. Pero es que este rival me va a destrozar, bro. Sonó feo, pero es que... Sí, meter una pesadilla viviente... Perdón, que me dio un poquito de hipo. ¡Guau, chavales! Que me van a ganar. Me tengo que llevar obligatoriamente al de respuesta, porque si sigo recibiendo más, es que voy a perder. No, es que ya voy a perder. Simplemente estoy alargando el combate. What? Señoras y señores, me funaron. Me funaron.
Crítico. Ok, aquí obviamente tenía que haber metido el asteroide, pero bueno, queremos es probar los Aratomis tanto en ataque y ver los Aratomis en defensa, chicos. Así que me rindo para regalarle puntos al rival, no es que iba a perder. Y vamos a probar otro siguiente combate para ver, ok, aquí no sirve. O sea, no sirve por el Evo. Vamos a ver, cambiamos. No, todavía no le gano en Evo. Este fue el que atacamos hace ratito. Este no me sirve. Tampoco. Este con diferencia de Evo. Pero claro, si tiene asteroide, sí me va a ganar. ¿Por qué? Por la diferencia de Evo. Ok, metería un Aratomis. Metería el asteroide gestal. Digo, perdón, la pesadilla. ¿Y será que meto mi propio asteroide? Voy a meter mi propio asteroide para que vean si el rival saca Aratomis, ya no lo voy a poder counterear. Me salió graciosito el rival. Me salió graciosito. Animus de realidad, el mago de la singularidad y el güey este que no recuerdo cómo se llama, antagonista. Dios. Bro, si no estoy entre derrota, estamos enfrentándonos a los combos más extraños del videogame. Bye, bye, boy. Ok, voy a llevarme al antagonista, aunque ya me había salido crítico. Mala suerte ahí, sino para facilitar un poco más el combate. Porque en verdad es extrañísimo el combo. Aunque creo que ya recuerdo haberlo atacado en directo algún día. O sea, si tú te encuentras un mago de la singularidad, ese rival lo vas a recordar para siempre, supongo. Porque es muy raro. Y bueno, otro combate más donde no puedo demostrar lo del Aratomis. Supongo que, bueno, en el momento cuando nos encontremos con los asteroides. Pero como les digo, en ataque no se va a notar tanto. Sino que se va a notar más que todo el nerf. El nerf que nosotros vemos cuando usamos asteroides. Indirectamente, como les digo, es un nerf. Y nos da 10 puntos con la diferencia de Evo. ¿Qué me estás contando? Vaya robo. Vaya robo. Increíble, amigos. Increíble. ¿Vieron el Evo que me sacaba, no? De locos. De locos. ¡Ey! Este rival, como último, me gustaría atacarlo, chicos. Me gustaría atacarlo. Vamos a ver, papá. Me hubiera gustado meter el Aratomis, el asteroide, perdón, allí, pero no tiene Aratomis. Digo... exacto, no tiene Aratomis, perdón, chicos. Es de noche. Ya les recuerdo que ayer estuve enfermo, ya me siento un poco mejor. Y ok, aquí nuestro Aratomis no le gana en velocidad. ¿Por qué? Porque el rival casualidad nos gana por niveles de Evo. Sí. Uy, pero este combate lo pierdo, ¿no? Y me sacó counter, papus. Me ha sacado counter directamente. Qué mala suerte la mía. Y el archivista tampoco le hace nada. Bye, bye, boy. ¿Por qué? Vamos a ver, ok. Múltiple, ahora individual al Aratomis. Aunque creo que todavía no le da. Bueno, le dio por 3000 de daño. Ok, no problem. Seguimos con nuestras rondas de múltiple. Porque, ok, ya la pesadilla sí nos carrea aquí en este combate, al igual que el Gloober. Y listo. GG. Buen combate. Menos mal nos dio el daño del múltiple del Gloober para la llama, porque si no hubiera sido un caos. Y ok, nos va a dar 10 puntos, supongo. 74, guay. El rival, aquel que nos sacaba 100 niveles, nos dio 10. Así que, chicos, espero les haya gustado el video. Ya saben que pueden apoyarme con ese poderoso like. Ya saben, dejen en los comentarios qué opinan de este cambio al Aratomis. ¿Se les hace más difícil enfrentarlo ahora? Obviamente sigue siendo igual de counteriable, pero es que ahora, pues, súper importante, no vas a poder usar este mutante que ya te digo yo que a mí me carreaba los PvP para enfrentar a los mismos Aratomis. Así que escriban en los comentarios F por el asteroide gestal. Se va a seguir usando, pero ya no mucho contra Aratomis. Así que, chicos, tampoco no olviden suscribirse para apoyar el canal, que estamos cerca de los 30.000 suscriptores. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido.
Adiós. Doing me, and do your job. Nerd is the name, then baller did the chain. Turn off for the watch, Rosie plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get together, so he streamy when he leave me.